y vamos a hablar acerca de lo que es la educación de los hijos. Y los versículos de la palabra de Dios nos van a dar allí la pauta de qué es lo que nosotros necesitamos ver, qué es lo que nosotros necesitamos analizar y al mismo tiempo nos van a guiar hacia dónde la vida del creyente debe de estar dirigida. Entonces vamos a comenzar con un salmo que es bastante conocido, o una cita bíblica que es bastante conocida. Y es que la Biblia en el libro de los Salmos dice que los hijos que tenemos son un regalo de Dios. La primera área que nosotros debemos de considerar a manera de introducción es que hemos sido llamados a formar a nuestros hijos, hemos sido llamados a instruirlos, a capacitarlos, a darles el crecimiento correcto. Pero para llegar y lograr esas áreas, debemos de considerar el primer principio de la Biblia, que los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Dios lo entregó. Usted no puede pedirle a Dios que haga el trabajo que a usted le corresponde. Usted no puede pedirle a Dios que forme el carácter del niño, del adolescente, porque es su trabajo y es su responsabilidad. El problema es que durante muchos años se nos ha enseñado a evadir nuestras responsabilidades y creemos que la oración, y perdón cómo lo voy a decir y no quiero expresarme mal acerca de la oración, pero creemos que la oración es la varita mágica, como tanto que vemos a Harry Potter, ¿verdad? Es la varita mágica que va a cambiar la situación, pero hay cosas que la oración hará por respuesta de Dios a nuestras vidas, pero hay áreas donde Dios no responderá porque Dios no le quitará a usted su responsabilidad. Él como Padre Celestial, como Padre Divino, tiene responsabilidades con los hijos espirituales que hay, con los hijos que adquirió a través del sacrificio de Cristo. Y esa manera es como Él se presenta para que nosotros comprendamos cuál es nuestra responsabilidad como Padre. El libro de los Salmos sigue diciendo, los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Además de eso, dice el Salmo, quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defiende en público delante de sus enemigos, porque tiene el respaldo de sus hijos, tiene el respaldo de aquellos que Dios le ha dado como regalo y como recompensa. Usted lo puede leer en el Salmo 127, versículo 3 al 5, según la traducción lenguaje actual. Me llamó la atención esa versión de la Biblia, y por eso es que nos introducimos de esta manera. Regalo, recompensa, son como armas a nuestro favor, siempre y cuando haya una buena educación, si no esas armas se vuelven en contra nuestras. Y además de eso, dice que no están para avergonzarnos, sino para llevarnos honra. No importa el estrago o el tipo social que usted y yo podamos tener, los hijos siempre son una bendición de parte de Dios. Entonces, ¿cómo hago para poder educar a mis hijos? ¿Cómo hago para poder educar a los hijos? Hay principios en cuanto a la educación de los hijos y quiero mencionarle algunos de ellos. El primero es comenzar temprano. Usted no puede tratar de educar cuando ya han entrado de la adolescencia y están pasando a la juventud. Porque cuando están pasando ya a la juventud, van a haber decisiones
en donde usted no tendrá ninguna participación. Entonces, la educación no se comienza tarde, la educación se comienza aún psicológicamente, se comienza cuando está en el periodo de gestación, cuando está todavía en el vientre de la madre. El tierno, el feto, es capaz de comprender a través de sus tejidos nerviosos de la madre, a través de la conexión de la madre, a través de lo que Dios ha creado, a través de su desarrollo aún dentro de las siguientes semanas de aspectos auditivos, él es capaz o ella es capaz de poder sentir o tener la sensibilidad de quién es papá, de quién es mamá y de la forma en que ellos le están hablando. Comenzar temprano. La Biblia dice lo siguiente, una cita bíblica que usted conoce: enseña al niño el camino en que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. Temprano. ¿Cuándo dice la palabra? Cuando es un niño, cuando está recién nacido, cuando va en su crecimiento. La Biblia dice algo acerca del niño Jesús. Dice que él crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Entonces debemos de comenzar desde el periodo de su gestación, desde su nacimiento. En el hebreo, esa parte significa infancia, el niño, infancia, hasta la adolescencia, mientras lleva la formación, mientras lleva la connotación de estrechamiento o mientras necesite la protección, porque después llega el periodo donde él ya se siente, desarrollarse en una manera independiente, y lo único que habrá en él es la educación, los valores, la moral y la enseñanza espiritual que papá y mamá le hayan inculcado cuando estaba tierno. El otro problema es creer que la iglesia es la que lo tiene que educar en la fe, que la iglesia es la que lo tiene que educar en los principios espirituales, y estamos muy equivocados, porque esa responsabilidad no le corresponde a la iglesia, esa responsabilidad le corresponde a los padres. La Biblia habla de un joven llamado Timoteo que fue educado por su madre y por su abuela, y el apóstol Pablo dice y elogia la fe que hay en él, que antes habitó en ellas primero. Entonces corresponde a nosotros, como primer principio, comenzar temprano lo que es la educación, lo que es la instrucción. Instruir a un niño significa la enseñanza apropiada de acuerdo a la edad, y eso tiene que ver desde su nacimiento. El niño comienza a aprender sus gestos, sus palabras. Él comienza a entender, él comienza a tener percepción. Entonces, a la medida en que usted va trabajando en cuanto a la educación con él, usted lo va desarrollando y al mismo tiempo lo va formando para que él vaya adquiriendo los valores y al mismo tiempo lo que es los factores de responsabilidad y de moral o de valores morales que se necesitan en esta humanidad. En segundo lugar, el segundo principio es presentarse como un frente unido. Es decir, papá y mamá siempre estarán en común acuerdo para educar al niño o a la niña. Siempre. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Papá y mamá tienen que dar un ambiente de paz al niño, no un ambiente de confusión, no un ambiente de confusión para la niña. Es decir, que ella no puede ver dos polaridades, él no puede ver dos polaridades. Papá dice una cosa, pero mamá tiene mayor autoridad y se hace como mamá dice.
Mamá no tiene ninguna autoridad, sino que papá, y se hace como papá dice. Y una de las malas costumbres que tenemos los latinos, voy a decir así, es que cuando nosotros no queremos sentir la responsabilidad de la carga o para tratar de balancear muchas veces, nosotros le decimos a los hijos, anda a preguntarle a tu mamá y lo que tu mamá te diga, así es. A veces lo hacemos por evadir, a veces lo hacemos por ceder responsabilidades, pero en la educación de los hijos tiene que haber un frente unido, andarán juntos sin ponerse de acuerdo. Ustedes tienen que estar de acuerdo en la educación de los hijos, en la forma en que se va a educar e instruir. Los padres deben de estar de acuerdo con los métodos, con las prácticas que se van a utilizar para la educación. Pero en tercer lugar, ambos deben de amar al niño o a la niña. Primero Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Padre nos ha entregado amor. El que conoce a Dios, dice, puede amar. Y el que no ama no conoce a Dios. Entonces, si usted es un creyente genuino, nacido de nuevo, arrepentido de sus pecados, la Biblia dice que Dios es amor y está en usted. Y ese amor tiene que llenarle y ese amor tiene que sustentarle. Así como Dios nos ama, nosotros somos imperfectos en nuestro estado humano, pero el amor de Dios no está condicionado a algo. Y una de las cosas que yo creo, y aquí hablo, por eso dije yo, como Vinicio Presa, yo no estoy a favor de cuando la consejería dice, si tu hijo es un haragán, un acomodado, un bueno para nada, córrelo de tu casa. Si tu hijo es un alcohólico, córrelo de tu casa, no lo tienes que tener allí. Yo no estoy a favor de eso y le voy a ser sincero. Y tengo mis percepciones bíblicas. La primera es que en la parábola del hijo pródigo, el padre jamás corrió al hijo. Nunca lo corrió. Siempre lo tuvo allí, a los dos. Y el que era rebelde se quiso ir y lo dejó. Es más, le dio para que pudiera vivir su vida. Lo otro que encuentro es que, aunque Jesús sabía la condición espiritual de Judas, siempre lo tuvo allí en el círculo. Aunque Jesús sabía la traición de Pedro, siempre lo tuvo allí. La negación de Pedro siempre lo tuvo allí. Y su Biblia dice que Dios el Padre hace salir el sol sobre los buenos y los malos. ¿Cómo quieres ganar a tu hijo, a tu hija para Cristo si no eres capaz de demostrarle el amor de Dios? Pero ese es otro tema. Mejor volvamos al que tenemos ahorita. Entonces, Dios nos ha puesto a nosotros con principios para que nosotros podamos amar, para que nosotros podamos dar. Y para la educación, para la formación, usted tiene que demostrarle a su hijo, a su hija,
que usted verdaderamente le ama y que usted estará con él siempre. Otro principio, el cuarto, es la disciplina. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. La Biblia nos habla de algunos aspectos. Una es corrección, otra es disciplina. Uno de los problemas que tiene la humanidad es que no disciplina y tampoco corrige. Y el otro problema que tenemos los creyentes es que no restauramos. Liberamos y con la liberación creemos que está todo completo. Pero se necesita algo más y es la restauración. Y después de haber dado un cumplimiento a la restauración, entonces se tiene que dar lo que se llama restitución. Pero el ser humano quiere la restitución sin haber pasado por la disciplina, sin haber pasado por la restauración, sino que nos queremos saltar al último paso, que es la restitución. Y como padres, en la formación y en la educación de los hijos, nosotros muchas veces nos pasamos y nos saltamos el orden, y después nuestros hijos carecen de valores y caen en la rebeldía, en la desobediencia, porque nosotros no fuimos éticos, no fuimos moralmente buenos con los valores y nos saltamos los procesos para poder mantener la alegría, la familiaridad en la casa, pero eso no significa que el problema se solucionó. La disciplina es el refuerzo de la instrucción y la disciplina se aplica con amor, considerando usted mismo que usted es el que está sufriendo. Yo recuerdo a alguien de la familia que siempre que iba a aplicar una corrección le decía, esto me va a doler más a mí que a vos. Y uno decía, pues no le va a doler tanto a él porque él solamente da y yo soy el que aguanto. Pero siempre decía eso. Cuando dejé de ser niño, entonces entendí por qué le dolía más a él. Porque le dolía pensar que si no corregía, si no disciplinaba, si no amonestaba, entonces le dolía a él en su corazón pensar lo que podía llegar a ser. Le dolía en su corazón pensar qué tipo de amistades iba a tener. Le dolía en su corazón pensar que quizás alguna vez iba a tener que irme a sacar de una cárcel, irme a sacar de un hospital o irme a recoger a algún lugar donde pudiese ya ser muerto. Le dolía más a él. Y entonces aplicaba lo que era la corrección y la disciplina. En quinto lugar, los principios de educación es que sus emociones tienen que estar bajo control cuando usted instruye al niño. Lo vuelvo a repetir, sus emociones tienen que estar bajo control. Es decir, usted tiene que tener dominio propio. Los niños, algunos son inquietos y otros no son inquietos, son más que inquietos. Pero usted tiene que tener control, autocontrol, porque sus emociones no tienen que prestarse con una raíz de dolor que puede llevar al daño de la persona
que estamos instruyendo o educando. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, declara Proverbios capítulo 16, versículo 32. La manera en que nosotros respondamos a nuestros hijos le va a enseñar a ellos cómo ellos deben de tratar las situaciones de la vida. Le va a enseñar a ellos cómo deben de ellos de tratar las áreas de la vida. Ahora, este paso nos lleva a ver un sexto principio, y es que usted debe de ser consistente en cuanto a la educación de los hijos. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. Él no cambia. Su forma no la cambia. Lo vuelvo a mencionar, su forma, Él no la cambia. Él no varía en nada. Él es el mismo. Y todo lo que usted ve que Él hizo para corregir, para disciplinar, para amonestar y para exhortar a Israel, es lo mismo que hace con la iglesia. Y si nosotros prestáramos atención, podríamos llegar a llamarnos amigos de Dios. O podríamos llegar a considerar también, Dios podría llegar a considerar de nosotros como alguien que tiene el corazón de Dios, porque hemos conocido la palabra, sabemos la forma en cómo Él es, en la forma como Él corrige, la forma como Él disciplina, pero más que todo sabemos cuál es la forma como Él manifiesta amor y cómo nosotros debiéramos de corresponderle a Él. Dios solamente pide obediencia. Y cuando la obediencia está, Deuteronomio 28 dice que usted tiene todas las bendiciones. Entonces, sea consistente. No cambie. No cambie la palabra. No permita que el niño se sienta con desconfianza o con inseguridad por lo que usted está haciendo, por lo que usted está determinando, por lo que usted ha dispuesto en cuanto a la instrucción de él. En séptimo lugar, nunca subestime la importancia de la actitud de los hijos. Primero Samuel 16:7, pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. La obediencia forzada no produce más cualidades en el carácter, sino que lo que se está logrando es que haya una obediencia por sumisión obligada, pero cuando tenga un espacio de libertad, entonces se le olvidará todo y hará lo que él dispone. El carácter de lo que somos está adentro. Usted le puede decir al niño, quédate sentado, pero en su mente él está imaginando que está saltando. Usted puede decirle, no bailes, pero en su mente él está bailando.
Usted puede decirle al niño, no quiero que estés repitiendo eso, pero en su mente él lo está repitiendo. Y en muchas ocasiones nosotros estamos arruinando el carácter y estamos dañando la personalidad del niño en lugar de educar con los principios correctos al pequeño. En octavo lugar, dele a su hijo el don de la madurez emocional. Fíjese cómo dice, dele a su hijo el don de la madurez emocional. Es decir, dele el regalo de la madurez emocional. Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La situación en la vida se manejan mejor con una mente clara, con reacciones emocionales. No llores, no llores. Yo me recuerdo que en muchas ocasiones nos decían a nosotros, si sos hombrecito no tenés que llorar. Entonces, deje que él desarrolle las emociones. Ayúdele a desarrollar sus emociones, pero también ayúdele a expresar sus emociones. No permita que su hogar gire alrededor de todo su hijo, que el hijo sea el centro. No, porque entonces arruinaría todo. Y este es un problema que lamentablemente la mayoría lo pasa después que ha tenido su primer bebito. Todo se centra allí. Y la mayoría de veces es más el caso de mamá, de la madre. Conozco a un hermano que se quejaba porque él llegaba a casa de su trabajo. Él salía a las 5 de la mañana de su casa para trabajar, entraba a las 7 de la mañana a su trabajo y salía a las 6 de la tarde. Él iba llegando a la casa a las 8 de la noche. Y así como había dejado a la esposa en la mañana, así la encontraba en la noche. Usted póngale las ideas que quiera. Y entonces él le decía, ¿y qué hay de comer? Porque dicen que el hombre tiene 3 necesidades y una de ellas es la comida, su estómago. El hombre dicen que pelea por 3 necesidades primordiales y después de eso se le acabó su mundo. Una es la comida, la segunda es la intimidad y la tercera póngale lo que usted quiera. Y eso es todo. Esa es la vida del hombre, dicen. Así es. Allí lo confirma el pastor. El área estomacal es fundamental y en un hogar. Sí. Entonces, él necesita alimentarse, necesita la intimidad y necesita sentirse el rey de su casa. Porque en el trabajo lo manda cualquiera, pero en su casa se quiere sentir el jefe. Y entonces, él salía a esa hora, llegaba por la noche y llegaba y preguntaba qué hay. Y ella le decía, como estaba atendiendo el bebito, no te he preparado nada. Y entonces él decía, bueno, está bien, ¿verdad? El bebito, ¿verdad? El bebito. Y entonces él se iba a cocinar, cocinaba para él y cocinaba para ella. Y entonces él le decía después a ella, como a las 10 de la noche, ¿qué ropa me voy a utilizar el día de mañana para ir a trabajar? Y ella le volvía a decir, como estuve con el bebito, no te pude lavar la ropa, ni te pude planchar la ropa. Entonces él decía, los primeros días, está bien, yo voy a ayudar porque es el bebito. Después de 6 meses, no aguantaba su trabajo, no aguantaba a su mujer, ni aguantaba a su bebito. ¿Por qué? Porque todo en casa giraba alrededor del bebé. Si nosotros
nuestro estilo de vida gira alrededor de los pequeños, entonces no estamos educando con responsabilidad al pequeño, sino que el pequeño nos está contagiando a nosotros de una irresponsabilidad porque él no sabe ser responsable. Se cree que la persona responsable es papá y mamá. Y como decía uno de los puntos anteriores, los dos van a estar con buenas decisiones para poder educarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a los principios. Y entonces decimos que no permita que su hogar gire alrededor del bebé. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Veamos un principio. La paternidad divina tiene claras las posiciones. En el hogar tiene que haber una claridad con cada responsabilidad. Y la educación de los hijos no le corresponde solo a mamá. No le corresponde solo a la madre. La educación de los hijos le compete a los dos, pero es que yo trabajo de sol a sol, sí, pero el día en que se decidieron por tener un bebé fue de dos. Mi mamá tuvo la recompensa de tener 7 hijos. Y tuvo mayor recompensa porque 6 fuimos hombres. Y la última fue mujer. Dios nos dio recompensa. Entonces el pastor Jairo tiene una recompensa con pastora Rosillo. Los pastores Andrés y Laura tienen 2 recompensas. Dios vio que usted necesitaba un regalo y se lo envió. No, ya me recordé. El pastor Jairo dice que tiene 2 recompensas. Ya me recordé. Porque adoptó a una, ¿verdad? Y ahí lo vimos al inicio del culto. Dijo que era miembro de la familia, ¿verdad? Así que ahí está Oliva. Y la pastora Anita tiene por allá también otros descendientes que adoptó. ¿Son 6 o son 7? Bueno. Y entonces adoptó. Y Dios nos bendijo. Pero en esa bendición que Dios nos ha dado, tenemos que organizar todo de tal manera que los hijos no van a ser la cabeza, sino que son parte de la estructura de la familia y son parte de los que van a contribuir al buen desarrollo de ella. Y para que contribuyan al buen desarrollo de la familia, usted tiene que educarlos y prepararlos antes. En 10º lugar, principios de la educación. Y quizás voy a correr, ya vi la hora. Usted tiene que ser lo que usted quiere que su hijo llegue a ser. 5:16 de Mateo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Sus hijos tienen que ver en usted primero lo que usted quiere que ellos sean. El alcohólico le dice, hijo, anda a comprarme una cerveza, pero usted no tiene que aprender estas cosas que yo estoy haciendo. No tiene la moral para decirle no lo haga, porque él primero está bebiendo, en segundo lugar lo está enviando a comprar. Entonces debo de saber educar. Principios en educación. Número 11. Establezcan normas morales elevadas.
Alégrate, joven, en tu juventud, pero sabe esto, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Usted tiene que decirles, este es mi estándar, pero arriba de mi estándar hay otro y es el de Dios. Y usted tiene que enseñarle cuál es su estándar y cuál es el de Dios. Y él tiene que alcanzar el suyo para poder alcanzar después el de Dios. Y número 12, el 12º principio, es que usted tiene que darle un carácter verdadero de moral y de una vida piadosa. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y lo repetirás a tus hijos. La moral es relativa y esa moral relativa va a producir un carácter relativo. Entonces, así como es mi comportamiento, será el comportamiento de mis hijos. Y yo tengo que ver tres cosas. El comportamiento de mis hijos biológicos, el comportamiento de mis hijos espirituales y el comportamiento de mis hijos ministeriales. Principios de la educación. Aspectos prácticos. Aquí vamos a avanzar un poco. Y digo, vamos a avanzar un poco porque vamos a correr y algunos solamente les vamos a dar lectura porque esos usted los conoce. Número 1, ayude a su hijo a hablar con usted. Ayúdelo. No lo fuerce. Tenés que hablar conmigo porque soy tu papá. No, ayúdelo. Búsquele la manera. Búsquele la forma. Como decimos aquí en El Salvador, búsquele el lado. Pero también usted tiene que estar disponible para ellos. Y a veces cuando usted está más afanado en su quehacer, en su trabajo, en el ministerio, ellos llegan a querer hablar con usted. Y muchas veces nosotros le decimos, espérate, más tarde hablamos, más tarde hablamos. Pero ese más tarde ya le pasó a él la emoción de querer hablar con papá o con mamá. Y como ya le pasó la emoción, cuando usted llega y le dice, ajá, ¿qué querías decirme? Él le dice, no, nada, no era nada sin importancia, no tiene importancia, no te preocupes, la verdad, tranquilo. Y otras veces le voy a decir, no te preocupes, ya me olvidó, ni sé qué te quería decir. Y usted le dice, ¿seguro que no me querés decir nada? Aquí estoy, ya hice el tiempo. No, es que él lo necesitaba en ese momento. A veces por falta de tiempo lo que hago es decir, lo escucho y cuando ya lo escuché, le digo, ahora déjame terminar esto y entonces hablamos. Pero ya él o ella me dijo lo que había en su corazón. Ya él o ella habló lo que había y él vio o ella vio que estaba dispuesto, que estaba disponible para poder escucharle, para poder atenderle, porque a veces los pastores pasamos tan ocupados con la gente de afuera que no tenemos tiempo con la gente de adentro de nuestra casa. Esté disponible para ellos. Converse a menudo con los hijos cuando haya problemas. Usted se dio cuenta del problema, converse con ellos. Parte de la restauración es estar cerca. Parte de la restauración es poder aconsejarles. Parte de la restauración es poder indicarles el camino. Parte de la disciplina es poder corregir antes de una segunda equivocación. Trate de captar realmente lo que él quiere decir. No lo interrumpa, escuche. Y trate de comprender usted lo que él le quiere decir. En las palabras como él se las quiere decir. Trate de comprenderlo. Así como comprendemos a los jóvenes de la iglesia, así como comprendemos a los niños de la iglesia que hacen algo y les sonreímos, entonces así comprenda también a los de su casa. No interrumpa. Sepa escuchar. Ambos padres corrijan estando de acuerdo. Ambos padres.
deben de estar de acuerdo. Aspectos prácticos. Ayuden a las relaciones emocionales y en la vida social de sus hijos. Ayúdele. Ayúdele a adaptarse. Ayúdelo ante el rechazo, ayúdelo en estados depresivos, ayúdele cuando él se sienta que está marginado, ayúdele. Pero no salga con aquellas palabras, se lo pierden por no estar contigo. Porque yo podría hacer esto, es usted, se trata de su hijo, no de usted. Que le tocó su orgullo, ok, estamos de acuerdo, nos tocan el orgullo de padre cuando tocan a nuestros hijos, pero el carácter no se forma sintiéndose usted orgulloso o haciendo para que su hijo se sienta bien. No, el carácter se forma moldeándolo a él y ayudándole a salir de esa crisis. Ayúdelo a que tenga sus propias responsabilidades. Ayúdelo. La autorregulación propia es parte de la conducta y es parte de los valores que usted le enseñó. Y es por eso que en algunas ocasiones al adolescente o al joven se le dice, vos ya sabes lo que tenés que hacer, no me preguntes. Él ya sabe cuál es la buena respuesta. Él ya sabe cómo autorregular su conducta, cómo autorregular porque tiene los valores. No que usted les habló valores, sino que usted le formó valores desde la infancia, desde la niñez. Pero también llévelos a tener contacto con la realidad para distinguir lo que es prioritario, lo que es esencial, lo que es solamente una imagen, para que distinga lo que es innecesario de lo que verdaderamente él necesita. Conozco un niño que le dice a su papá, yo no necesito estudiar si yo ya lo sé todo. Y cuando teníamos la escuela de líderes en la iglesia, me recuerdo que el hermano también decía lo mismo. Yo no necesito estudiar, yo necesito solo leer la Biblia y con eso tengo todo. Entonces el día que el hermano me dice, yo ya no hay qué hacer con él, le digo, bueno, entonces siéntelo y dígale usted lo que yo le dije a usted. Y me dice, ¿cree que me puede repetir lo que me dijo? Tenga contacto con ellos. Enséñeles. La proyección de su vida, usted se la va a ir otorgando, facultando, para que él tenga metas, para que él tenga ilusiones. Una expresión en algunos países centroamericanos es, tenés que estudiar para que seas alguien. Pero si es alguien, desde que nació es alguien. Entonces se queda pensando y dice, entonces ¿quién soy? No soy nadie. Si dejo de estudiar, no soy nadie. No, llévelo de otra manera, ayúdelo para que él tenga metas. Ayúdelo para que ella tenga metas. Ayúdelo para que tenga ilusiones. Aspectos prácticos. Usted debe de entender la adolescencia. Recuérdese que la palabra adolescencia viene de la expresión que adolece. El adolescente adolece de sentido común en cuanto a las emociones, sentido común en cuanto a la vida práctica, adolece de valores, adolece de una conducta, adolece de una personalidad clara. En ese es el periodo cuando más bombardeados pueden ser. Por eso se llaman adolescentes, porque adolece. Entonces usted tiene que entender la adolescencia por dos razones. La primera es porque usted pasó por eso. Y la segunda es porque ahora usted lo está pasando nuevamente con sus hijos y después lo va a pasar con sus nietos.
entonces usted debe entenderles. Busque la respuesta, busque la salida, la solución a la rebeldía. Aspectos prácticos, edúquese, lea. Hay buenos libros en cuanto a la educación de los hijos, hay buenos libros en cuanto a la consejería con respecto a los hijos, perdón. Entonces, edúquese. Sigamos, aspectos prácticos. Hable con sus hijos antes de que sea tarde. Aspectos prácticos. Póngase en lugar de su hijo. ¿Cómo era usted? Y si usted fuera él, ¿qué pensaría? Póngase en la edad de ellos. Póngase en la edad de ellos. Escoja las batallas. ¿Cuáles usted puede pelear y cuáles no puede? ¿En cuáles usted necesita ayuda? ¿En cuáles usted necesita apoyo? Pero también informe a su hijo y manténgase informado. Es decir, que si su hijo está pasando una crisis, un problema, usted tiene que informarse. Informarse. Hay padres de familia que mandan a sus hijos a estudiar, pero nunca van al colegio, a la escuela, a preguntar cómo van sus hijos. Yo recuerdo que la única vez que llamaron a mi mamá la dirección del colegio fue porque yo le había rajado la cabeza a un compañero de estudios. La única vez. No volví por otra. Pero ya habían pasado 6 años y en los 6 años no cambiaba la situación de molestadera. Me estoy justificando hoy. Y entonces, en la mochila, sí, en la mochila le llevamos nosotros en el bolsón. Yo puse un mango de aquellos grandes, de aquellos que no están maduros, sino de aquellos que son lo más duros. Nosotros le llamamos sazones acá. Y cuando yo lo vi a él que me estaba molestando, yo agarré el bolsón y le di con el bolsón y con el mango. Y como al primero cayó al suelo, me dio ánimo para darle el segundo y el tercero. Y si al cuarto no se lo di, fue porque alguien me agarró y me llevó para la dirección. Allí estuve desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde castigado. Era el tiempo donde los profesores tenían la facultad para poder agarrar una vara y poder corregirlo a uno. Y entonces mis piernas aguantaron. Esto no digo que lo haga, pero corrija a su hijo a tiempo. Porque muchas veces no nos mantenemos informados y no podemos corregir. Y cuando tratamos de corregir, muchas veces es demasiado tarde. Sepa identificar entonces las señales de alarma. Respete la intimidad de su hijo. Establezca normas que sean apropiadas para él, para ella. Los padres han de ser ejemplo válido para los hijos. ¿Por qué? Porque hay un signo de pregunta por ahí para ellos, y ayúdele usted también a que sus hijos sean agradecidos y amables. Hay muchos de los niños que se sientan a la mesa y comienzan a comer y la mamá le llega a servir y ni tan siquiera le pueden decir gracias mamá por el desayuno, gracias mamá por el almuerzo, gracias mamá por la cena, gracias mamá por lo que estás haciendo. No hay un sentido de agradecimiento y esa es una mala formación que nosotros como padres le hemos dado a ellos. Y si no pueden ser agradecidos con los padres, tampoco serán agradecidos con Dios. Ayúdelos a desarrollar su autocontrol. Ayúdelos a desarrollar autocontrol. No olvide, por favor, los problemas infantiles se pueden prevenir. Los problemas infantiles se pueden prevenir.
evitar situaciones que puedan generar estrés, cansancio y hambre en los niños. Es como que el niño salga del colegio, sale a la 1 de la tarde y usted le dice, hijo, todavía no vamos para la casa. Primero vamos a pasar por el súper, haciendo las compras, haciendo el mercado y después de eso vamos a comer. No, eso estresa. Eso cansa, ha estado sentado, ha estado allí en el colegio y después de que llegue a la casa, medio va a comer y usted le diga, tenés tareas, hacela porque no te vas a la cama sin haberlas hecho. Eso le está estresando. Y el estrés del niño, el estrés del adolescente, lo lleva a manifestar una rebeldía y lo lleva a manifestar también un aburrimiento, un cansancio. Los niños necesitan mantener la mente ocupada para no hacer travesuras, para no estársela ingeniando y pensando a ver qué es lo que hace. Pero también tiene que enseñarle la importancia de la confrontación. Es decir, que usted lo tiene que ayudar a que él pueda reflexionar y que él aprenda a negociar. Ayúdelo a pensar. La educación no es solamente te doy y hablo. No, la educación es que ellos aprendan a pensar, aprendan a reflexionar y aprendan a tomar buenas decisiones. Los errores comunes que tenemos nosotros los padres cuando educamos a los hijos es que muchas veces somos mal ejemplo. La otra es que los sobreprotegemos. La otra es que no ponemos normas y no ponemos límites. La otra es que le gritamos, los castigamos mal. Muchas veces no hay acuerdos entre los padres, papá y mamá no se ponen de acuerdo. Tenemos negatividades. No lo sabemos escuchar. Fomentamos el consumismo. Y ese es uno de los problemas de Latinoamérica. Que mucho latino tiene, ¿qué decir? $10 y ya está pensando en qué gastarlos. Pero no piensa cómo invertirlos o cómo ahorrarlos. ¿Qué ganancia puedo obtener de estos $10? Pero sí pensamos, con esto creo que puedo comprar tal cosa. No es necesaria, pero ya está pensando en comprarla. Olvidar que es ser un niño es uno de los errores que tenemos. Los niños necesitan jugar. Los niños necesitan creatividad. Los niños necesitan que usted les ayude a desarrollar su imaginación con ciertos límites. Porque lo que no pueden lograr en su niñez, lo tratan de hacer en su adolescencia. Y lo que no pueden hacer a su adolescencia, lo tratan de hacer en su juventud. Y lo que no pueden hacer entre la juventud de los 14 a 17 años en muchos países de Latinoamérica, al cumplir los 18 es mayoría de edad. Entonces dice, a los 18 yo hago lo que quiera. Entonces, ¿cuál es su deber como padre? Número 1. Deuteronomio dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a toda hora, en todo lugar, cuando estés en casa, cuando estés en el camino, cuando te levantes o cuando te acuestes. 2 cosas dice, aprende de memoria y repítelas. Su responsabilidad, su deber como padre es aprender la palabra, repetírsela a sus hijos. Aprende y repite. Y la Biblia dice a toda hora, en todo lugar, cuando estés en tu casa, cuando estés, ay hermano, pero eso es cansado estar allí metido en la Biblia. Eso es ser fanático. Eso es ser religioso. Pues esa es una orden de Dios. ¿Sabe por qué la humanidad está tan pervertida hoy? Porque se olvidó de los principios de Dios. ¿Sabe por qué al niño se le está enseñando si es
Si es niño, se le está enseñando, usted puede ser que tenga un cuerpo de varoncito, de hombre, pero adentro, usted es una mujercita. ¿Sabe por qué se les está enseñando eso? Porque la iglesia, los creyentes, la familia, los padres, olvidaron repetir lo que la Biblia dice, olvidaron porque nunca aprendieron. Y yo entiendo que la mayoría de sermones en este tiempo son de ánimo, son de fortaleza, son de consuelo, pero nunca son de instrucción. La situación es que cuando llega el bombardeo y no hay instrucción, nosotros fallamos y erramos. Entonces la Biblia dice, aprende de memoria, repítelas. Me recuerdo cuando yo estaba pequeño. Corrige como padre. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y versículo 12 en la NBI. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Proverbios 13, 24, traducción, lenguaje actual. Esa forma de corrección no es la correcta. Esa forma de corrección no es la correcta. La puse allí para llamar su atención. La puse allí porque algunos que pasan allá de los 40 y algo se han de recordar de alguna vez que le hicieron eso. No paso de los 40, pero me lo han hecho, van a decir algunos, ¿verdad? Pero no es la forma. ¿Sabía usted que cada vez que le da el tirón al niño, el jalón, el alón, usted le está dañando el nervio auditivo? ¿Sabía usted que cuando usted le pega acá, en esta parte de acá, de la manita, usted está creando que el niño pueda tener algún padecimiento de reumatismo o artritis o alguna deformación cuando él ya tenga su vida adulta? ¿Sabía usted que darle en sus piernitas, allá por los muslos, usted también lo está dañando? La única parte donde no lo puede dañar es la parte de sus sentaderas. Pero como hoy los organismos internacionales y los derechos humanos dicen prohibido eso, es su decisión. Yo solamente menciono las áreas que son dañinas para su niño. No es la forma. Pero Dios dice, corrígelo. Si lo amas, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Evítale el castigo si no lo amas. Consejo de Dios. Instruye al niño por el buen camino. Cuando se envejezca, no se apartará de él. Consejo de Dios. Disciplina al niño y producirá sabiduría. Pero un hijo sin disciplina es vergüenza de su madre. Proverbios 29:15. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios capítulo 29, versículo 17. Y ustedes, padres, no hagan de sus hijos unos resentidos. Edúquenlo más bien. Instruyanlos. Corríjanlos como lo haría el Señor. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Cómo nos corregiría Dios a nosotros? ¿Cómo nos educaría Dios a nosotros? Y quiero concluir con esto. Deuteronomio dice, aprende y repítelo. En el hogar hay áreas que usted tiene que practicar. Esos valores morales,
valores espirituales, valores emocionales, valores eclesiásticos, valores espirituales. Usted se los tiene que enseñar. Esos valores se los enseñó papá y mamá. Como mencionaba el pastor Andrés en una ocasión, el valor de participar de la comunión en la casa es un valor que usted como papá y mamá tiene que inculcar. El valor de poder ir a la palabra y poder saber qué le dice la palabra y que Dios le va a hablar por la palabra es algo que usted le tiene que inculcar a él. El problema es que cuando las cosas se nos salen del control, nosotros queremos la solución en Dios, cuando no tuvimos la responsabilidad de poder cumplir con nuestro trabajo como padres. Estaba escuchando a mi hija por allí. El niño se estaba bañando, mi nieto se estaba bañando. Y entonces comenzó a querer hacer sus cosas. Y como mamá no lo dejaba, entonces comenzó a llorar. Y entonces vino ella, le dijo, bueno, si seguís así, te dejo acá y vos solito te bañás. Y entonces ella se salió del baño, se fue para la habitación. Y entonces el niño salió, llegó a la puerta del baño, vio que mamá estaba sentada allí, siempre esperando y atenta a que él estuviera allí. Entonces él se regresó otra vez al baño y siguió llorando. Primero salió a ver si mamá estaba atenta. Sin llorar salió a ver. Pero como vio que mamá estaba allí atenta, entonces él se regresó. Y entonces ella le vuelve a decir, no, no voy a aguantar que hagas eso. Y entonces se salió otra vez. Y entonces sale otra vez el niño a la puerta del baño y vuelve a ver y no estaba mamá. Y volvió a ver a otro lado y no la vio. Entonces el niño se queda callado, agacha su cabecita y dice, bueno, ella tomó su decisión. Y se regresó al baño a bañarse solito. Me llamó la atención porque tenemos que enseñar a que ellos puedan reflexionar y puedan valorar lo que papá y mamá hacen por ellos. Porque cuando llegan a la juventud y no aprendieron a valorar el esfuerzo de papá y mamá, créame que será un dolor de cabeza en el tiempo de su vejez, porque usted no pudo educar y no tendrá quien esté con usted. Pero soy tu madre. Como dicen aquí en El Salvador, yo te parí, acordate, me tenés que ayudar. No, no es una obligación. Es algo que usted tiene que sembrar, cultivar, para que ellos aprendan a valorar. Usted tiene que estar pendiente de ellos. Porque hoy en el ciberespacio van a encontrar cualquier cosa. Usted tiene que estar pendiente de ellos porque esos videojuegos también van a dañar su espíritu. Hay juegos que son creativos, hay juegos que son educacionales, hay juegos que son formativos, pero usted tiene que saber cuáles son formativos. Aquellos juegos que son de violencia van a crear en el niño o en la niña un espíritu de violencia. Señores, ya suficiente violencia tenemos en nuestro mundo para atraer a otro violento. Entonces usted tiene que estar pendiente. Cuando están en la televisión, usted tiene que estar pendiente. El niño que tiene miedo de papá y de mamá es un niño que no confiará en papá y mamá. ¿Es respeto la que le tienen o es terror? Es miedo.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es respetar a Dios. Si usted respeta a Dios, deja de pecar. Si usted no respeta a Dios, usted le va a fallar. Si su hijo adquirió valores, le va a respetar a usted. Y oiga bien esto, el hecho que le diga a usted en que usted se equivocó no significa que sea una falta de respeto. La forma en que se lo diga puede ser la falta de respeto. Porque somos imperfectos. Cometemos errores. La educación es su responsabilidad como papá. La educación es su responsabilidad como abuelo, como abuela. No la tiene como que fueran los suyos, pero tiene una responsabilidad también. Loida y Eunice tenían una responsabilidad con un jovencito llamado Timoteo. Ana adquirió una responsabilidad con un niño llamado Samuel. Y fíjense las condicionantes. Los hijos de Elí fueron mal educados. Pero aquel que estuvo bajo la sumisión de Elí, bajo la tutela de mamá, aunque no estaba allí, fue un hijo de obediencia. Y por último quiero concluir con esto. Por favor, nunca, jamás en la vida compare a su hijo con el hijo de alguien más. Y nunca jamás en la vida dígale a su hijo, si yo tuviera un hijo como fulano de tal. No, es lo peor que usted puede hacer. Y el día de mañana no se queje por lo que su hijo o su hija haga, porque sus palabras lo hicieron lo que él llegue a hacer. Quiero terminar orando porque se me terminó el tiempo y poner todo en las manos del Señor. Le pido que por favor, aquellos que tienen hijos, podamos elevar este clamor a Dios y podamos decirle al Señor, ayúdanos a ser gente de cambio, gente que puede manifestar tu amor y manifestar una buena educación en los hijos. Si los hijos de aquellos que están en el mundo son buenos, sus hijos tienen que ser mejor.